y me encuentran el arma, la pregunta es, ¿yo tengo conciencia de la prohibición? Al 200%. Lo que no tengo es dolo. Muy distinto es la señora que vive en Australia, que compran el arma en los supermercados y la trae. Y no me van a preguntar que cómo la pudo pasar, la pasó. Lo cierto del caso es que a ella la paran a la salida del aeropuerto y le dicen, venga, ¿usted sabe que usted tiene un arma aquí? Claro, el arma es mía, es una 9 milímetros. Pero ¿usted sabe que la trae ahí? Claro, es que es mía, yo la compré. Lo que no sé es que eso sea delito aquí en Colombia. Esa señora se salió del dolo porque esa señora actúa con dolo. Sabe que lleva un arma y sabe que la lleva sin permiso. ¿A dónde está el punto de ella? Está en un error de prohibición porque ella no sabe que en Colombia está prohibido. Otro tema será la actualización del conocimiento, pero en este momento ella puede alegar perfectamente un error de prohibición. Distinto el caso, y a veces que ponemos los casos mediáticos, los ponemos más con el ánimo de academia que otra cosa. Pero ¿qué fue lo que dijo Silvestre Dangond en su momento cuando estaba enredado? Él dijo, mire, me muero la pena, pero es que yo vengo de La Guajira y en las rancherías y en toda la cultura guajira es absolutamente permitido tocar al niño. Tocar la nota musical del niño. Tocar la nota musical del niño porque eso lo único que es indicativo del valor que el niño tiene, de lo guapo que es. Les pregunto yo a ustedes, ¿a Silvestre Dangond le era permitido jurídicamente hablando esa defensa? ¿No? Él estaba tratando de argumentar un error de prohibición. Si Silvestre Dangond no hubiera salido nunca de ese ámbito, uno puede decir sí. Pero Silvestre Dangond actualizó el conocimiento, porque es que ya más que ser de La Guajira, y créanme que utilizo, ahorita que no vaya a salir este ejemplo en un medio de comunicación diciendo, porque ni siquiera sé qué suerte corrió ese caso, no tiene ningún punto, simplemente lo utilizo es con el ánimo de mostrar que aunque en unos eventos una persona inicialmente podría alegar ese punto, lo que evalúa el juez y lo que evalúa el mismo fiscal es qué capacidad tuvo o qué habilidad tuvo de poder actualizar el conocimiento. Entonces, vas a poner aquí conocimiento de los hechos más voluntad y aquí vamos a poner María Clara Menjura conocía que se estaba apropiando de una suma de dinero ajena y quería hacerlo. La mayoría de los fiscales dicen, sabía que que apoderarse de la plata de otro es un delito, y ahí todavía no. Ese no es la esencia del dolo. Entonces, María Clara conocía que se apoderaba de una suma de dinero ajena y quiso hacerlo. Después de la tipicidad subjetiva que sigue, una conducta tiene que ser típica, antijurídica, claro. Y aquí venimos al tema famoso de la antijuridicidad. Pero no cabría, digamos, hacer antes un análisis de imputación objetiva si es un delito de resultado. Claro, lo que pasa es que eso es meternos en una hondonura muy espesa acá, pero claro, es ahí. Y miren, esto es uno de los temas en los que nosotros estamos insistiéndole mucho a la Fiscalía. Porque la Fiscalía está haciendo unas imputaciones frente a unas personas que desconocen toda esta parte técnica, obviamente asesoradas por los abogados. Y me perdonan los abogados defensores que estén aquí, pero hay muchos abogados que les parece más sencillo el allanarse a los cargos, ¿cierto? Y están permitiendo unos allanamientos... No, los de confianza no. No, y allanarse a los cargos es una muy interesante salida, pero no siempre. Y lo que queremos decir es, mire, hay clásicos casos de error de prohibición, donde el fiscal, muy pinchado, formula el cargo. Y tenemos los casos típicos en delitos sexuales, cuando se van y conforman una familia inclusive, y están en unos sectores donde es absolutamente permitido, donde la abuela se casó a los 12 años, la mamá también, todo el mundo conoce el tema y el señor adicionalmente hace parte de ese, digamos que de ese medio. En esos eventos uno podría decir, ¿hay acceso carnal con persona menor de 14? Claro que sí, está claro, está el examen sexológico, está la entrevista de la menor, todo el rollo, pero el señor no tiene conciencia de la prohibición porque es una costumbre generalizada, aceptada y bendecida en el sitio donde él vive. Distinto es si ese señor es el médico rural del pueblo, por ejemplo. Ese está en una situación muy distinta. Y es lo que queremos
como llevar un poquito a la conciencia del fiscal. Vas a poner ahí antijuridicidad, y la antijuridicidad, ¿qué implica? La lesión o puesta en peligro ¿de qué? De un bien jurídico tutelado sin justa causa. Lesión, entonces vas a poner, eso está en el artículo 11 tal vez. La antijuridicidad está en el 11. Entonces vamos a decir, lesión o puesta en peligro. Y en el renglón de abajo, de un bien jurídico tutelado. Sin justa causa. Y aquí vienen las famosas causales de justificación. La legítima defensa o puesta en peligro, pero de un bien jurídico tutelado aquí mismo también. ¿Qué hizo María Clara con la conducta? ¿Lesionó o puso en peligro? Lesionó. ¿Qué bien jurídico tutelado lesionó? El patrimonio económico de Jacinto. Entonces, María Clara lesionó, en esta vamos a poner, María Clara lesionó el patrimonio económico de Jacinto. Listo. Pasamos rápidamente a culpabilidad, que tiene 3 componentes. ¿Cuáles son? Y ya terminamos la conducta como tal. ¿Cuáles son los 3 componentes de la culpabilidad? La exigibilidad, otra conducta. Sí, primero hay otra. La imputabilidad. Claro, la primera es la imputabilidad, porque es el análisis que hace el Estado de cara a si la persona es imputable o no para poderle reprochar la conducta. Entonces, vamos a poner culpabilidad en ese, en el que sigue pones imputabilidad, en el que sigue hacia abajo. Y exigibilidad de un comportamiento ajustado a derecho. La imputabilidad, ¿qué capacidad exige en la persona? Tiene que tener la persona, unidas, para que yo pueda decir, este señor es imputable. Tiene que tener capacidad para comprender y tiene que tener capacidad para determinarse con base en la comprensión. Y esas 2 capacidades las tiene que tener al momento de ejecutar la conducta. Por eso tendremos que decir, en la hipótesis, vamos a decir aquí, ya te voy a dictar es simplemente este, y es, María Clara Menjura al momento de cometer la conducta tenía la capacidad para comprender la ilicitud y la capacidad de determinarse con base en esa comprensión. ¿Perdón? No, o sea, que la defensa legal en ese momento, por ejemplo, que María Clara estuviera Claro, claro. enferma y que no tiene esa capacidad. Absolutamente. Es que ese es el punto. Eso es lo que, exactamente eso es lo que quiero ilustrar. La defensa, después de que usted termina este cuadro, la defensa va a poder decir, mire, nuestra estrategia defensiva claramente está en este punto de imputabilidad. ¿Por qué? Porque al momento de ejecutar la conducta, este señor no tenía la capacidad para comprender. Caso mediático, el señor que tiró al otro por el parecía, es decir, yo no conozco más allá de lo que han pasado en las noticias y probablemente esta manifestación es absolutamente irresponsable en la medida en que no conozco la profundidad del caso. Pero a simple vista pareciera que ese señor, al momento de ejecutar la conducta, solamente desde el punto de vista académico, no puedo afirmarlo pues categóricamente, pero pareciera que pudiera estar ausente de una de esas 2 capacidades. Y eso es así. O si no estaba ausente, que este es otro gran estadio que es bien entretenido de trabajar, podría estar en un estado de imputabilidad disminuida, no plena. Y si estaba porque él tenía habilidad de entender, tanta habilidad tenía de entender que salió corriendo. Porque es que eso tiene muchos... Él salió huyendo porque él sabía que había hecho algo que no era adecuado. Lo que pasa es que el grado de determinación aquí en gran medida cobran tanta importancia los psicólogos que apoyan a la fiscalía y los que apoyan a la defensa. Claro, ¿por qué? Porque un psicólogo le permite a uno, en esto que estamos intuitivamente diciendo, yo creería que puede estar afectado, pero necesito a alguien que me diga qué grado de afectación tiene para hablar o de imputabilidad disminuida o de ausencia de capacidad de imputación, pues, de imputabilidad. Entonces, yo en este punto, y por eso es que le decimos a un fiscal, usted tiene que haber superado esto para poder irse a imputar, porque si usted aquí tiene un atrancón, tiene que empezar a trabajar con los que saben el punto para usted no ir a hacer una imputación que no tiene respaldo en este punto. Claro, claro. Lo que pasa es que yo te quiero hacer ahí una pregunta. Sí. Porque a mí me llegan varios casos así cuando yo los evalúo. Mejor con el micrófono para... A mí me llegan varios casos para mirar esa parte y cuando yo los evalúo, miro el expediente, veo que la fiscalía nunca le ha hecho una valoración a la persona para saber
Entonces mi pregunta es, ¿por qué no la hacen? Porque claramente cuando llegan a la defensa, a mí sí me toca hacerla, yo soy además neuropsicóloga, entonces hago una evaluación mucho más profunda del funcionamiento del cerebro de la persona y muchas veces logro demostrar que porque es que ahí también hay una cosa que tú decías y es que no es que la persona, para el momento en que cometió el delito, la esquizofrenia la persona podía comprender, si no estaba medicada no podía comprender. Pero mira qué interesante, sí, claro. Entonces generalmente pasa que no los evalúan y eso para la defensa es beneficioso porque uno sí puede mostrar que la persona sí tenga una falta de capacidad para comprender. Claro, y mira lo importante que es esto visto desde los dos ángulos. ¿Por qué? Porque la Fiscalía lo que te respondería es, no es que no tenemos suficiente gente, no tenemos tiempo. ¿Y en dónde arranca la Fiscalía normalmente en estos aspectos? Como en un ámbito potencial, donde presume que todo el mundo por regla general es capaz. Y solamente trabaja a la inversa cuando es muy notorio o cuando cuando la defensa lo propone. Porque sostiene, mire, yo en una preliminar no me voy a desgastar en eso. Esto es objeto de plena prueba en juicio, pero digamos que una persona, este señor es mayor de edad, este señor vive solo, este señor es profesional, este señor, digamos que potencialmente hablando, reúne la capacidad cognoscitiva, porque es más allá de otra capacidad, sino la habilidad que tiene para entender lo que está pasando y de determinarse con base en ese entendimiento. En principio podría pensar que reuniendo esas condiciones está potencialmente en una condición positiva de imputabilidad, por llamarlo de alguna manera. Exacto, es una suerte de presunción con la que arranca y solamente la descarta frente a la propuesta de la defensa de, ojo, revisemos esto, o en un caso, pensaría yo, no conozco, vuelvo y le repito, pero yo creería que en un caso como el que les estoy hablando, debió haberlo agotado de primero, pues porque es una cosa tan notoria que uno diría, pues yo no creo que el fiscal pase rápidamente frente a algo que es la actitud de la persona, cómo se comete el delito y todo esto, aunque casos se han visto y probablemente no se ha agotado ese punto, no sé. Pero sí es una pena porque se pierden unos aspectos en los que se desgasta mucho la justicia, se desgasta mucho el fiscal y probablemente no aguante ni siquiera para una imputación. Para los efectos del análisis, efectivamente esa imputabilidad, el estadio procesal idóneo no sería la solicitud en la audiencia preparatoria mediada por el decreto del juez de conocimiento para que sea en la audiencia de juicio oral donde esa pericia técnica demuestre efectivamente la imputabilidad o no, porque digamos para los efectos de la consecuencia jurídico-penal va a ser una medida de seguridad igual, así sea inimputable. Claro, pero ahí hay un punto que es muy interesante y es que mira que dejar esa discusión hasta la preparatoria te hace perder unos puntos, porque tú puedes considerar, por ejemplo, la aplicación de un principio de oportunidad. Retirémonos de ese caso, porque a donde a mí me oiga la sociedad diciendo, esto le va a aplicar principio de oportunidad, que esa es la otra gran tarea que tenemos, y ahorita que hablaba con el compañero le decía, importantísimo el tema de los medios de comunicación, en lo que atañe a la educación de la sociedad en unos puntos. Donde uno oyera principio de oportunidad para ese salvaje, que es lo que la gente puede estar pensando, lo peor, ¿a dónde quedó la justicia? La administración de justicia está, y la comunidad absolutamente, pero usted lo que tiene que pensar es, ¿y este señor que necesita cárcel o tratamiento? Porque realmente, es decir, ¿la sociedad está en riesgo con un personaje como este en libertad? Sí, claro, pero este señor ¿qué necesita? Realmente la justicia claro, entonces si yo estoy aquí tan anticipadamente y yo pensara, mire, estoy ante un caso de imputabilidad disminuida y una de las causales de aplicación de principio de oportunidad me autoriza esto, siempre que cumpla unas condiciones y yo me puedo ir por el 326 a decir que el Estado le proporcione un tratamiento importante y definitivo y que se le estén haciendo unas evaluaciones periódicas, porque esto nos devuelve al caso de María Rosa Celi, pues, que también dicen, a este por haberle dicho inimputable, lo dejaron por fuera, y como lo dejaron por fuera, volvió y la hizo, y con unas consecuencias fatales. Por eso es que en esto, si hay algo que uno aprende en este tema del derecho, es que usted no puede ser categórico y decir, siempre que pase esto, usted recorrerá esta vía, ¿no? Porque cada paciente es un mundo distinto, y usted no podrá decir,
porque me podrían reclamar con eso y decir, si ve, por pensar así, es que al otro señor lo dejaron en libertad después de hacerle un tratamiento psicológico mínimo y volvió y atacó a una mujer y la atacó de qué manera. Entonces, es un tema que tiene que ver muchísimo también con la ponderación. Es una ponderación que va mucho más allá de un terreno netamente objetivo. Es la presencia de unos profesionales que me van a decir cuál es la condición real de este señor y cuáles son las posibilidades de recuperación psicológica que él tiene y cuál es el tratamiento adecuado para él y cómo yo puedo que esta sociedad pueda convivir con este señor. ¿Cuál es el pronóstico suyo de cara al equilibrio emocional de esta persona para convivir en sociedad? Es eso. Ejemplo, aquí no. Y aquí Sí, vas tú después. Es que el aparato me deprime. Bueno, muy bien, no queremos depresión. El juez de garantías, experto en derecho constitucional. Sí, eso no es tan fácil. Eso no son decisiones tan sencillas ni tan... son decisiones a partir de los resultados. Por eso la propuesta que tú hacías era interesante, si esa fuera la razón de este ejercicio, pero... Por un solo ítem, la carga de la prueba le corresponde a la defensa. Sí, la voltean la carga de la prueba, lo que no es razonable. No, totalmente. Los que yo quería aprovechar solamente ese ejemplo que pusiste de la cosa. Es que en el caso de él, yo por ejemplo estoy casi convencida, no evalúo al señor, pero es que en el caso de ese señor yo estoy casi convencida que él nunca tuvo una psicopatología que lo hiciera realmente inimputable anteriormente, sino que se hacen malas evaluaciones y no todos los psicólogos lo saben hacer. Y voy a decir algo que me da pena porque estás en la fiscalía. No, pero Los psicólogos de la fiscalía, muchos de los psicólogos de la fiscalía no tienen posgrado. sí. O tienen un posgrado muy básico o un posgrado que no tiene nada que ver con evaluación de psicopatología. No, pero es que no nos vamos muy lejos y el escándalo que acaba de pasar la Fiscalía, pues tristemente, de los expertos profesionales que no habían pasado por la universidad y que habían... El psiquiatra. Eso es una pena. Entonces, muchas veces se evalúa, entonces fíjenselo, porque fíjate lo peligroso, cuando no se evalúa a una persona, ¿en qué termina? En el asesinato de una posterior. Un asesinato que fue muy duro para toda la sociedad. Pero no fue porque el señor fuera inimputable, fue porque no fue velado y logró demostrar. Afortunadamente, pues, somos muchos y además, obviamente, falibles como todos seres humanos y lo triste es que los yerros de la Fiscalía pues tienen un costo muy alto, pero el punto es que constantemente se está trabajando en la capacitación, en la profesionalización, en mejorar siempre el componente humano, que es el que finalmente acude a las audiencias. Seguimos teniendo miles de dificultades, pero creo que hemos tenido también unos logros muy importantes que no se han publicitado lo suficiente, se han publicitado más las dificultades que hemos atravesado y que seguiremos atravesando y los costos que seguimos atravesando, justamente uno de ellos por no contar probablemente con un personal profesionalizado lo suficiente para las exigencias de determinados casos, porque es que no todos los casos tienen esos niveles de exigencia. Y es lo que yo les digo a ustedes, si ustedes están mirando desde Bogotá, yo quisiera que ustedes vieran la realidad del pueblo, donde habrá un perito para 25 municipios que le toca muchas veces coger lancha para poder llegar a una audiencia que termina postergándose o dañándose porque no llegó el defensor, para que le echemos la culpa siquiera alguna vez al defensor, porque no llegó el defensor. Y entonces que le toca a uno terminar de organizarles la imputación si quiere que eso salga bien. Y si voy a donde los fiscales me dicen, los jueces se meten constantemente, los jueces se ponen a preguntar cosas que no son, los jueces no saben dirigir. Y creo que todos tenemos una cuota aparte de responsabilidad, todos, porque creo que a nosotros pues nos corresponde mucho. Y como decía una jueza hace poquito en un curso que estaba dictando para jueces y que poníamos a hacer los varios ejercicios, lo único que dijo al final fue: mire, mi apreciación es una sola, y es que qué pecado de los fiscales. Me pareció muy simpática la conclusión, pero yo decía, pero me gusta que la parte más fuerte le toque a la fiscalía. ¿Y por qué? Porque esa es la esencia en un Estado social de derecho. Es decir, si ser fiscal fuera fácil, si llegar con éxito con una acusación hasta un juicio o una condena fuera fácil,
mejor dicho, era mejor irnos del país, porque estaríamos abocados a injusticias constantes. Gracias a Dios, es un cargo que se desempeña superando unos niveles de dificultad importantes, y los niveles de dificultad si los identificamos como pruebas, es decir, la Fiscalía nunca podrá ir, que es lo que le decimos tanto a los fiscales, a hacer afirmaciones en audiencias. Afirmaciones todas necesitan un soporte. Esto lo digo y aquí está el soporte, esto lo digo y aquí está el soporte. De lo que no tenga soporte, siempre le pasarán factura, y ojalá que el costo sea la libertad de las personas, porque siempre será mejor una libertad que una medida cuando no se conoce realmente. Entonces, María Clara Menjura, al momento de cometer la conducta, tenía la capacidad de comprender, tenía la capacidad de comprender aquí abajo, porque eso es de imputabilidad, tenía la capacidad de comprender la ilicitud de ella y la capacidad de determinarse con base en esa comprensión. Superado ese punto de que esa persona tenía esa capacidad de comprender, lo siguiente que tenía que tener la persona es conciencia de la prohibición, que era lo que hablábamos ahora. Es decir, saber que lo que está haciendo es un delito o está prohibido. Entonces, tenía la capacidad de comprender y la capacidad de determinarse con base en esa comprensión. Aquí nos está quedando pues un poquito amplio, pero ahorita de determinarse con base en la comprensión. Además, era consciente que apoderarse de cosas que no le pertenecían, o además era consciente que apoderarse individualiza. Segundo punto, que es el gran protagonista de la formulación de imputación, ¿qué es? Hechos jurídicamente relevantes. Y aquí el fiscal tendría que decir: señor juez, voy a presentarle imputación a la señora María Clara Menjura, que está aquí presente, y para tal efecto le pido que me ponga atención. Señora María Clara Menjura, los cargos que hoy le formula a usted la Fiscalía son los siguientes, o por las siguientes razones. Resulta que en la ciudad de Manizales, en la carrera 22 con calle 21, entre los días 18 y 19 de mayo de 2013, usted, quien está identificada, y vas avanzando un poquito, usted quien está identificada con la cédula de ciudadanía número tal, se apoderó de la suma de 4 millones de pesos de propiedad del señor Jacinto Rodríguez con el fin de obtener un provecho para sí. Señora María Clara, usted conocía que se apoderaba de esa suma que no le pertenecía y quiso hacerlo. Para ese entonces, señora María Clara, con su conducta usted lesionó el patrimonio económico del señor Jacinto sin justa causa. Aquí nos faltó la falta de la justa causa. María Clara, usted al momento de ejecutar la conducta tenía, 1, la capacidad de comprender que lo que estaba haciendo era ilícito. 2, la capacidad de determinarse con base en esa comprensión. Adicionalmente, usted era consciente que apoderarse de cosas, bienes, muebles que pertenecen a otro es un delito. Y a usted, como a cualquier ciudadano colombiano, le era exigible comportarse conforme a derecho, es decir, no hurtarle o no apoderarse de las cosas de otro. Esa es la formulación de imputación. A nosotros no nos interesa el tema de que Jacinto se estaba tomando un trago. No nos interesa de que ella se tomó un trago con él en este momento. Es decir, lo que nosotros tenemos que hacer cuando construimos hechos jurídicamente relevantes es un trabajo de subsunción, donde si usted pone la norma y pone los hechos, el uno sobre el otro quedarían exactos. Lo que están haciendo en los escritos de acusación y en las formulaciones de imputación, los fiscales es contando la historia larguísima. Y ese día Jacinto se fue a celebrarle el cumpleaños a un amigo, por lo cual se detuvieron en la cafetería tal y se tomaron botella y media de aguardiente. Cuando ya llevaban la media de aguardiente segunda, apareció en la cafetería la señora María Clara Menjura en compañía de Florencia. ¿Todo eso es importante en el juicio? Sí. ¿Son hechos jurídicamente relevantes? No. No. Entonces, si este mismo fiscal se va con este mismo caso, y nos paramos como en el inicio acá, a escribir, a pedir medida de aseguramiento para María Clara Menjura, lo que va a hacer es: señor juez, la inferencia razonable de autoría de la Fiscalía está unida. Estos son los hechos y las evidencias son las siguientes. ¿Qué evidencia me resulta a mí útil para demostrar que los hechos fueron en la ciudad de Manizales los días 18 y 19, de la que tienen ahí? Los retiros del... Los retiros del banco es uno.
La declaración de la víctima es otro. El mismo policía judicial puede llegar a hacerlo. Entonces, si ustedes lo visualizaran en medida de aseguramiento, es esta misma imputación unida o explicada en la evidencia. La señora María Clara Menjura cometió estos hechos en la ciudad de Manizales, los días tales, conforme a la declaración de la víctima que está aquí y de la cual voy a correrle traslado a la parte ahora, conforme a los retiros del banco de lo que tengo certificación aquí, que dan cuenta de que los retiros se hicieron en tal fecha y en tal cajero, y cada uno de esos puntos los va explicando. Si ese mismo fiscal se va a escribir el escrito de acusación, y valga la redundancia, ¿cuáles son los protagonistas número 1 del escrito de acusación? Los hechos jurídicamente relevantes. Vuelven a ser, hay dos puntos esenciales de un escrito de acusación: los hechos jurídicamente relevantes y el descubrimiento probatorio. Va a identificar a la víctima porque él hizo la reseña y él hizo el cotejo con AFIS. También voy a traer la certificación del banco y los testimonios de tales y tales para demostrar que fue ella la que se apoderó. Que se trata de una suma de 4 millones. Voy a requerir, señor juez, que usted admita como prueba documental o decrete más bien como prueba documental la certificación de tal cosa. Y ahí está la preparatoria. Si usted se llega a juicio, el fiscal vuelve y se para aquí. ¿Qué le va a demostrar la fiscalía a usted, señor juez? Uno, que en la ciudad de Manizales, los días tales y tales, esta señora que está aquí sentada, que es la acusada, Clara Menjura, se apoderó de 4 millones de pesos de propiedad del señor víctima en este caso, y es el mismo cuadro. Y si está en la clausura, en ese mismo cuadro se va a apoyar, porque ¿qué va a decir? En la apertura, la fiscalía le prometió a usted que le probaría lo siguiente. Uno, que los hechos habían ocurrido en tal parte. Usted oyó aquí, bajo la grada del juramento, al denunciante cuando le dijo que los hechos realmente habían ocurrido entre tal hora y tal otra, porque tal y tal cosa. Igualmente se comprometió la fiscalía a demostrarle que la señora María Clara Menjura estaba identificada con la cédula tal y que era tal persona. Escuchó igualmente al policía judicial que hizo la reseña, usted pudo verificar la cédula y en fin. ¿En dónde está? En el mismo cuadro. ¿Por qué razón? Porque la fiscalía tiene que probar hechos que cumplan con la descripción de un delito, que son típicos, antijurídicos y culpables. Si a la fiscalía le faltó algo de acá, en el juicio están graves problemas. Por eso le estamos diciendo a los jueces, usted lleva su cuadro y empieza a decir, me probó esto, me probó esto, me probó esto. Y el defensor, ¿qué va a decir? Yo voy a alegar aquí una causal de justificación. ¿Dónde está situado el defensor? En antijuridicidad. Voy a alegar un error de tipo, se fue para tipicidad. Voy a alegar un error de provisión, me voy para culpabilidad. Identifica perfectamente en dónde va a dar la batalla. Y ustedes dirán, ¿y entonces todo eso qué papel juega en los interrogatorios? Pues el papel más importante, porque solamente cuando yo tengo identificados mis hechos jurídicamente relevantes, tengo identificado el paso que sigue, y es los asuntos a probar. Yo creo que vamos a parar a las 12:30. Entonces, por la tarde miramos, pero los asuntos a probar. Y solamente como un abrebocas para eso es, por poner un ejemplo, que me es útil para demostrar que los hechos ocurrieron en esta ciudad, en esta fecha. ¿Qué pregunta le voy a hacer al testigo? Le tengo que hacer las preguntas de ciudad y fecha. Mientras que habrá otros que podrán decir, no tengo ni idea, pues no me resulta útil para ciudad y fecha, ¿para qué le voy a preguntar ciudad y fecha? O sea, sus interrogatorios y sus contrainterrogatorios tienen que estar necesariamente prendidos de este cuadro. Sí, señor. Una claridad, los hechos creo que ocurrieron fue en la plaza de mercado. Ah, en la plaza de mercado. Ah, sí, señor, en el cajero de la plaza de mercado. Está la certificación. Sí. Pero miren, y esto es, que más adelante por la tarde lo veremos, lo que le permite a uno identificar a dónde están los vacíos probatorios de la fiscalía, por ejemplo. Y por eso a ustedes les será de gran utilidad. Los invitamos a almorzar aquí mismo, ¿es? Y no sé a qué horas volvemos, a la 1:30. Lo hizo. Aquí vinieron los testigos y ninguno dijo que eso hubiera sido en Manizales, por ejemplo. Entonces queda el tema suelto. Bueno, confiemos en que no se vea disminuido de cuenta. Pero es que hay una pregunta más, digamos, más complicada. Aunque Eso, miren, digamos, que la estoy gente dando que aquí adquiere esos unas protocolos de observaciones derecho personales y no autorizadas por la Fiscalía. Pero yo quiero hacer una pregunta, digamos. O se llega a renunciar al ejercicio de la acción penal, mientras que los preacuerdos siempre hay pena, entonces los preacuerdos serán muy carceleros.
Y eso no puede ser una explicación, digamos, del Pero- Estado penitenciario norteamericano. Lo que pasa es que, y mira tú una cosa bien simpática, normalmente a la sociedad le molesta más el preacuerdo que el mismo principio de oportunidad, cuando el principio de oportunidad siempre Exacto, tiene ese sí, vocación de exacto. renuncia. Es más Y el justicia principio- restaurativa. Pero es justicia Si tú restaurativa, no es lees justicia la ley de justicia y paz, pero- en estricto sentido es un Pero eso es preacuerdo. otra crítica, otra, porque por ejemplo al señor que estaba Pero vendiendo libros, obedece a justicia transicional, pero es un preacuerdo. él siempre va vendiendo libros. Y por eso mismo día entonces ley de justicia y para los paramilitares confesos que han cometido el delito de masacre están manejando taxis. 8 No sé, años. oiga, pues, ¿cómo se está cómo explica eso? Precisamente Sí, por la eso- radical. Yo no he abogado, ¿no? Pero eso está bien. Simplemente es vendedor, no falsificador. Pero lo condenaron. Lo condenaron. Eso es complicado porque, y miren, porque probablemente desde el lugar donde él vive pudo ver el hecho, por ejemplo, y en ese evento es importante saber dónde vive. Pero si el hecho él lo presenció en la universidad, por poner un ejemplo, ningún aporte trae para la investigación que el señor diga que vive a 100 cuadras o a 200 de la universidad. Lo que queremos decir es que cada pregunta que se hace en un interrogatorio directo tiene que tener una razón de ser. Cada una, desde el nombre hasta la última. Hay preguntas y las preguntas, que es lo que les quería mostrar, tienen que encontrar el respaldo aquí, en el cuadro. Por eso yo les decía, mire, el cuadro no puede estar, no se trabaja aislado. Este cuadro tiene por efecto eso. Y por eso usted aquí va a identificar. Pero nosotros aquí les decíamos, esto tiene contraseña, que no la sabemos. Sí la sabemos. Ni esta... no. Que cuando el defensor está sentado al lado del por imputar y escucha esta formulación de imputación, si la viéramos como una formulación de imputación, el defensor y el imputado, ¿qué están visualizando que está comprometiéndose el fiscal a demostrarle al juez? Que estaba en dinero. Que ella hurtó el dinero. Ese es uno. Que estaba en el lugar de los hechos. Que estaba en el lugar de los hechos. Yo les pregunto, el paso que sigue después de esos hechos jurídicamente relevantes era asuntos a probar. Lo que nosotros le estamos diciendo al fiscal es, cuando usted acaba de formular su imputación, cada vez que ha abierto su boca, de alguna manera, ha asumido un compromiso de prueba con ese imputado. Le está diciendo, mejor dicho, dicho en otras palabras, lo que le está diciendo es, le voy a demostrar, uno, que los hechos al juez y obviamente al imputado, le voy a demostrar que los hechos ocurrieron en Manizales. Entre los días 18 y 19 de mayo. Dicho en otras palabras, si yo convirtiera esto en un problema probatorio o en un asunto a probar, nosotros estamos identificando cada hecho jurídicamente relevante con un asunto a probar. ¿Por qué? Porque todos los métodos, incluido el de investigación, como el método científico, requieren de un problema para demostrar. Cuando uno está trabajando o estudiando más bien una maestría, por poner un ejemplo, un doctorado o una especialización, y hace un trabajo de tesis, le dicen los que saben de metodología de la investigación, identifique un problema y trabaje en pos de ese problema. En la investigación criminal, que es lo que trabaja la Fiscalía, también tiene un método como la investigación científica y también tiene un método que parte de unos problemas que tiene que identificar y en pos de los cuales tiene que trabajar un fiscal. Entonces, los problemas se identifican, normalmente se hacen con preguntas cerradas. ¿Y por qué se hacen con preguntas cerradas? Por una razón, porque necesitan tesis, una tesis positiva o negativa. El primer problema probatorio, ¿cuál sería acá? Si siguiéramos el orden del cuadro. Formulemos la pregunta. ¿Dónde va el tema? Si yo lo hago así, porque tú puedes decir, es que eso me conduce a lo mismo. No, porque quiero que aíslen un momentico, no estamos pensando en el interrogatorio, no le estamos haciendo la pregunta a la persona. Estamos identificando los problemas probatorios, que es distinto. Todavía no le estamos haciendo pregunta a la persona, porque si le estuviéramos haciendo la pregunta a la persona, de esta manera sería sugestiva, era objetable, y esta sería aceptable. Pero es que nosotros no estamos en este momento pensando en el interrogatorio, sino que estamos diciendo, ¿qué estamos identificando en los problemas probatorios? El primer problema probatorio es,
si los hechos ocurrieron en la ciudad de Manizales, a la altura de la carrera 22 con calle 21. La tesis de la Fiscalía es ¿cuál? Que sí ocurrieron ahí. Porque si esa no es mi tesis, entonces apague y vámonos porque ni siquiera sé a dónde ocurrieron los hechos. El segundo problema probatorio, ¿cuál sería? Entonces, ¿cómo iría el problema? ¿Cómo estaría elaborado el problema? ¿Cómo lo formularías tú? Esa es una posibilidad. El siguiente problema probatorio fue que yo moví esto, y esto me generó como una dificultad ahí en la visual. Esto, muchas gracias. El siguiente problema es que los hechos ocurrieron el 18 y 19 de mayo de 2013. La tesis de la Fiscalía es que sí. En algún evento, en la tesis de la defensa va a ser que no. Por poner un ejemplo, puede que la tesis de la defensa diga igualmente que sí, porque ellos no van a discutir que se dieron en la ciudad de Manizales ni que fueron en ese lugar. Lo que sigue aquí es, si Clara Luna Menjura está identificada para la Fiscalía. La Fiscalía dirá que sí y ya miraremos cuáles son las pruebas que tiene para demostrarlo. La siguiente pregunta es la que todo el mundo siente que es el único compromiso probatorio, pero lo que yo les quiero mostrar a ustedes es que cada uno de esos puntos es un compromiso probatorio distinto y yo no puedo abandonar ninguno, así sea que el grueso de mi investigación sea demostrar que ella fue la que se apoderó, pero esa es una de las tantas. Por eso es que nosotros decimos, y volvemos al tema de las estipulaciones, ¿por qué estipular la defensa y por qué estipular la Fiscalía? Porque mi gran discusión es si ella se apoderó o no. Entonces, ¿por qué no estipulamos esto? Y dediquémonos a pelear el tema de si fue ella la que se apoderó o no. Esto es uno de los puntos en donde nosotros sentimos que fiscales y defensores se pueden sentar en una negociación bastante interesante y decir, ¿usted va a discutir que eso pasó en Manizales? No. ¿Usted va a discutir que eso fue en tal calle o tal? No. Su verdadero punto es que Clara Luna Menjura no fue la que ejecutó la acción. Si eso es lo suyo, defensor, ¿qué va a desgastar su artillería en pelear el resto? Es que el tema de estipular no fortalece exclusivamente a la Fiscalía, fortalece a la defensa también, porque la defensa dice, me voy a concentrar a pelear única y exclusivamente que María Clara no es María Clara, por poner un ejemplo, o que María Clara no estaba ni siquiera en Manizales para esa noche, que la están confundiendo con otra. Es decir, que al señor le robaron los 4 millones, seguramente sí, que se lo retiraron de tal cajero, también, que eso fue en tal fecha, también. Mi posición, y yo me voy a centrar en eso, desgastamos menos a los jueces, desgastamos menos los testigos de la Fiscalía y los testigos de la defensa. Entonces, ¿cuál sería la...? Lo vi. ¿Por qué? Porque es que si yo tengo el personaje que ve a Clara Luna o a Florencia, ir al cajero, digitar la clave, sacar la plata, devolver la tarjeta, meterla, yo tengo resuelto este problema y simplemente diría, ¿Clara Luna se apoderó? Sí. Razones, el testigo tal y tal la ve cuando sale en tal momento, la acompaña hasta el lugar, ve tal. Cuando nosotros trabajamos indicios, que es la mayoría de los casos de la Fiscalía, y este es uno de ellos, me toca subproblematizar. ¿Cuándo subproblematizo? Cuando yo no tengo doliente directo. O sea, yo no tengo quien me diga que realmente fue Clara Luna la que se apoderó. O díganme cuál de ahí dice que fue Clara Luna, nadie. ¿Qué me toca hacer? Dar las razones por las cuales yo creo que sí fue Clara Luna. La primera razón por las cuales yo creo que fue Clara Luna es ¿cuál? ¿Por qué creen ustedes que debió haber sido Clara Luna en contubernio con Florencia? Porque había la clave. 1, porque ella fue la que lo acompañó al cajero. 2, porque ella fue la que vio cuando digitó la clave. 3, porque ella es amiga de Florencia y comparten una habitación. 4, porque ella tuvo acceso a la tarjeta y fue la única que estuvo al lado del hombre. 5, porque ella tuvo la oportunidad de comunicarse con Florencia y Florencia fue la única que salió esa noche en ese lapso. Porque los retiros se hicieron en un cajero cercano a la residencia. Y entonces cada que yo estoy dando una de esas razones, lo que estoy haciendo es diciendo que cada una de esas razones las voy a tener que demostrar. Y por eso ahí sí voy a tener que decir que ella estaba en el lugar de los hechos, claro. Y que él la contrató como trabajadora sexual, también. Pero es porque estoy en un terreno de subargumentación que me implica la necesidad de llegar hasta allá, porque no tengo un testigo directo. Si yo tuviera un testigo directo,